Estéreo presenta Discovery Jesus. Lección 8. Jesús sana al hijo de un noble. Jesús y sus discípulos recorrían las ciudades y aldeas. Las aldeas eran pueblos pequeños. Algunos de estos pueblos se dedicaban a sembrar y cosechar, otros a la pesca, y otros que vivían en lugares altos se dedicaban a la crianza de ovejas. Jesús recorría todos estos lugares llevando el mensaje del reino de Dios. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él bautizaba más discípulos que Juan. Y Jesús decidió abandonar Judea y volver a Galilea. El camino más directo, desde Judea a Galilea, pasaba por un pueblo llamado Sicar. Jesús se detuvo en un pozo a descansar mientras sus discípulos fueron a comprar algo para comer. Mientras descansaba, llegó una mujer samaritana. Con ella tuvo una conversación donde quedó asombrada al escucharlo. Corrió a su aldea para contar lo que él le decía, y los samaritanos creyeron en su testimonio. Aún más todavía cuando oyeron a Jesús. Y Jesús se quedó con ellos 2 días. Luego Jesús y sus discípulos siguieron su camino a Galilea. En su paso por Galilea llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Recordemos que fue su primer milagro. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno. Este era una persona muy importante y tenía un hijo muy enfermo. Cuando este hombre supo que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que sanara a su hijo que estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Entonces el funcionario, el noble, le dijo: Señor, por favor, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino de regreso a su casa. Al llegar y bajar de los carros, se encontró con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Entonces el hombre le preguntó a qué hora había mejorado su hijo, y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo momento en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea.
Por medio de este milagro que Jesús realizó, podemos aprender que todos nosotros necesitamos de Dios. Aunque este hombre era un noble, una persona muy importante que trabajaba para el rey, aún así necesitaba de Dios. También podemos aprender que Jesús no necesita un lugar o un tiempo para demostrar su poder. Tan solo dijo que el niño viviría y este niño fue sanado. Es importante entender que no necesitamos ver milagros para poder creer en Dios. Él es poderoso y es el único Dios verdadero. Nuestra fe debe estar en Él y en nada más. En Juan 20:29 dice que somos dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Y tú? ¿Crees en Jesús y su poder? Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Dios no vive en la tierra, Él vive en el cielo. Pero puedes hablar con Él por medio de la oración. Él es amoroso y amable, nos ama a todos y siempre quiere ayudarnos a hacer lo correcto. Por medio de Jesús logramos tener una amistad con Dios. ¿Te gustaría tener a Jesús en tu corazón? Te invito a que realices esta oración en voz alta. Señor Jesús, creo que tú, siendo Dios, viniste a la tierra a rescatarme, para darme vida eterna en el cielo. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te amo y te doy las gracias por este regalo de amor. Amén. Después de esta gran lección, con la ayuda de un adulto, imprime el material de la lección número 8 y realicemos las siguientes actividades. En la primera actividad, completemos este versículo bíblico. Luego, en este laberinto, haz que el noble llegue hasta su hijo. Y en la actividad número 2, realicemos esta entretenida sopa de letras. Mientras hacemos las actividades, escuchemos una alabanza. Esther, la princesa que valiente obedeció, por salvar a su familia el rey buscó, y con sabiduría y gracia Dios la coronó. La princesa que valiente obedeció, por salvar a su familia el rey buscó, y con sabiduría y gracia Dios la coronó. Esther, escogida desde antes de nacer, yo siempre a tu lado estaré, y sabiduría y gracia hoy yo te daré. Yo te
y tú nunca te rendirás. Y la fiesta va a comenzar. EDEN, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.